¿Cómo están? Bienvenidos a Cambio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Roy Barreras, ex embajador de Colombia en el Reino Unido, ex senador, expresidente del Senado, médico, político de casi toda una vida. Doctor Barreras, bienvenido a Cambio. ¿Cómo está? Hola Federico, un saludo muy especial. La fecha, el lugar, el contexto de esta entrevista me parece muy particular. Hoy jueves 22, esta entrevista se publicará el domingo 25. Yo tengo una relación con ustedes de hace años, de periodista y fuente, y hablamos de muchas cosas, y yo lo llevaba días buscando. Y usted me dijo, mire, yo no le puedo dar una entrevista porque yo hasta el 20 todavía soy funcionario público formalmente. De hecho, llegué esta madrugada, ¿no? Claro, Es decir, me bajé del avión, me duché, me cambié y me senté aquí a recibir la crucifixión de esta entrevista. Es lo primero que hago después de un año y medio de de ser silencio embajador. y de silencio, pues por la condición diplomática que... Claro, y como esa condición diplomática ya no está, lo invito a que tengamos una entrevista franca, abierta sobre todos los temas. El 20 dejó usted de ser embajador formalmente, hoy es 22. Me dijo, lo recibo el 22 en mi casa. ¿Eso quiere decir que ya le puedo decir candidato? Cada vez que usted llega a la casa de alguien le dice candidato. No, pero cuando me cita 2 días después de que se acaba el problema jurídico y se trata de Roy Barreras de golpe, sí. No, es que el problema jurídico es para poder opinar. Para poder opinar sobre la realidad nacional hay que pedir permiso a la Cancillería. De manera que lo que dejó de ocurrir ayer es que, digamos, el silencio diplomático termina y yo puedo opinar como lo voy a hacer hoy con toda franqueza sobre lo que quiera conocer Federico, pero para opinar no hay que ser candidato. ¿Quién dijo? Todos los colombianos tienen una opinión. En cada tienda de barrio en la esquina la gente está opinando. Bueno, entonces vamos a opinar. Vamos a opinar. Usted regresó esta mañana, pero antes había tenido un paso por Bogotá. eh, Hizo un viaje para hablar con el presidente Gustavo Petro. Pensaría uno que ese fue un viaje para consultar qué pensaba el presidente de una eventual candidatura presidencial. ¿Qué le dijo Petro y cómo surgió esa conversación? Eso es porque ustedes los periodistas son muy mal pensados. La entrevista con el presidente que se la solicité fue para presentarle formalmente mi renuncia, agradecerle por la oportunidad de servirle al país. Él además fue durante este periodo muy generoso conmigo. Eh, Había otras oportunidades de haberle servido seguramente en otras posiciones y su generosidad, su afecto siempre conmigo, pues merecía mínimamente agradecérselo personalmente, ¿no? No mandarle una carta y no volver a verlo. ¿No? Quise ir a agradecerlo y fue una conversación de las más cálidas y más afectuosas que hemos tenido. Cerca de 2 horas conversamos Terminaron con largamente. foto y abrazo. Sí, 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 terminamos con una foto y porque hay afecto. Cuando hay afecto, el afecto se nota. Y entonces usted llega a Palacio y le dice, presidente, me voy a lanzar. Y el presidente, ¿qué le responde? Yo no le dije semejante cosa al presidente. No, no. Pero sí conversamos de una cosa muy paradójica, que tiene que ver también con su personalidad, pero también con la gente que nos escucha. Yo dije ahora, a propósito de la foto, que cuando hay afecto se nota. Y lo digo porque sé que hay medio país o un montón de colombianos que hoy no quieren al presidente, le tienen desafecto, muchos le tienen rabia, inclusive su nombre genera reacción. Y hay otra mitad del país que lo adora, que lo quiere con pasión. Y ese es un fenómeno que no siempre se da. Y estuvimos hablando con él de esa circunstancia. Él estaba ese día muy, muy satisfecho, digamos, con el último resultado de la encuesta de Guarumo, que lo mostraba con un 45% de imagen positiva. Mm. La imagen más alta que ha tenido cualquier presidente, con excepción de Uribe, en el último año de gobierno. Lo que implica que hay una conexión con las bases populares que tiene una explicación, y es que Petro les dio voz. A Petro se le nota la sensibilidad social, eso no es una impostura desde la campaña, es un hombre que le duelen los pobres, de verdad le duelen los pobres. Pero, a ver, vamos a hablar en castellano. Usted no puede pensar que existe un colombiano que crea que Roy Barreras y Gustavo Petro
se sientan en este contexto a conversar horas a puerta cerrada y no hablan de política y de las candidaturas? No, hablamos de política. Esto de lo que estamos hablando es de política. Un país dividido, polarizado, un país radicalizado, un país Bueno, entonces le cierro más la pregunta, que no hablaron de la candidatura, de la candidatura de quién. de Roy Barreras. No, de lo que hablamos en esa reunión es cómo hacer para dos cosas. Para lograr que el propósito noble de las reformas logre materializarse. O sea, yo creo que nadie de quienes nos escuchan, y voy a incluir en ese universo inclusive a la extrema derecha y ahora me refiero a ellos, pero nadie puede desconocer que el país tiene una brecha social enorme, una herida social. Uno de los países más desiguales del mundo, un país con un Gini vergonzoso, un país donde hay 3 millones de personas todavía en pobreza extrema, donde hay 8 millones en pobreza, ese país donde hay jóvenes, 2 millones de jóvenes que se llaman ninis, que no tienen ni educación ni empleo. Esa brecha social hay que cerrarla, hablamos, eso es política. Y por otro lado, el hecho de que hay una buena sección del país, me refiero a la extrema derecha, que es ciega, que no quiere ver esa herida social hay que sanarla. Y yo creo que quienes piensan que el gobierno de Petro fue un accidente pasajero que ya va a pasar y que luego vamos a volver al pasado, se equivocan. La gente se dio cuenta de la herida social y sabe que hay que cerrarla. Esas son las reformas. Hablamos de cómo lograr que eso pueda hacerse ahora y en los próximos 4 años. Y por tanto, de cómo lograr que la elección del 2026 no solamente se convierta en un cambio real en que se puedan hacer realidad esas promesas, hacer válida la promesa, sino evitar el otro extremo. Y el otro extremo no es una ficción, y es que si la derecha extrema ganara la elección, esos millones de colombianos que ahora saben reclamar sus derechos, que saben que su protesta es justa en la medida en que su dolor es cierto, van a salir a protestar a las calles. Y esa derecha extrema las va a reprimir violentamente. Y eso no va a ser un estallido social, sino una crisis violenta mucho más severa. Incluso alguien me decía, para no ser infidente, un importante dirigente gremial, que no estaba seguro, me dijo, Roy, yo no estoy seguro si va a haber violencia en un gobierno de derecha, pero de lo que estoy seguro es que el país se paralizaría. Serían 4 años perdidos para la economía. Hay que evitar eso. Y se va a evitar, porque le anticipo una conclusión de esa conversación y de esta conversación y de nuestra conversación. Le voy a anticipar quién va a ganar las elecciones del 2026, usted que está tan interesado en las candidaturas. Ajá. La próxima presidencia de la República la va a ganar la centroizquierda. La gente que entiende de política reconoce que usted fue fundamental en el triunfo de Gustavo Petro. Y no solamente en el triunfo de Gustavo Petro a la presidencia de la República, sino en el resultado que se tuvo en el Congreso. La izquierda logró una bancada que nunca antes había logrado. Y eso fue liderado por usted. Hay personas que dicen, hombre, Roy Barreras logró ese triunfo porque convenció al centro de que su única opción real de poder era apoyar a la izquierda. Y de pronto esas personas piensan que usted regresó a Colombia a convencer a Petro de que su única opción real de poder es apoyarlo a usted. ¿Usted qué le responde? Que Petro no se deja convencer de nadie de semejante cosa. Es decir, tengan la absoluta certeza. Yo creo que esos mismos colombianos de los que usted habla, que todo el mundo sabe de política y aquí nadie es tonto, pues a nadie se le ocurre pensar que Petro va a suponer que hay alguien mejor que él para encarnar las soluciones sociales. Pero es que él no se puede reelegir. Claro que no, pero digamos, no va a suceder que Petro le haga el guiño a nadie. Eso no va a pasar. Algún candidato estuvo esperando, porque hay unos que sí son candidatos, durante meses el guiño y resulta que no le dieron el guiño y tuvo una especie de decepción amorosa. Pero él no le va a hacer el guiño a nadie, porque yo dije el 7 de agosto, y quiero recordar eso, el día que posesioné al presidente Petro en la Plaza de Bolívar, en mi discurso, que un presidente tiene que serlo para los 50 millones de colombianos. ¿Y cree que Y Petro no lo ha solo sido? para el sector que ganó. ¿Cree que Petro lo ha sido? Creo que el presidente Petro ha sido un líder poderoso, apasionado,
inédito para esa media Colombia que reclama derechos, Y le faltó la pero otra no mitad. para la otra media Colombia que ha reaccionado mal también, porque no ha entendido que la herida social hay que cerrarla y que si no la cerramos Colombia no va a progresar, no va a ser lo que merece. Por eso hay mucha tarea por hacer. Antes de salir a correr en una competencia, y le contesto con franqueza a Federico, que usted me ha puesto la cascarita varias veces de la candidatura, antes de que cualquiera, no Roy, cualquiera, salga a correr en una competencia, hay que sanar esas heridas. Hay un montón de tareas por hacer. Yo voy a venir a ayudar, claro, y voy a ayudar a hacer las tareas necesarias. Antes de saber quién es el que se pone, por ejemplo, el banderín de selección, de capitán de la selección Colombia, la cinta, Mm. primero hay que hacer la convocatoria del equipo. Aquí no hay salvadores ni mesías. Yo sé lo que hay que hacer. Yo tengo un plan para garantizar que Colombia recupere su seguridad, recupere la tranquilidad, la estabilidad y la promesa se cumpla. Pero ni yo ni nadie lo hace solo. Se necesita un equipo. Hay que primero convocar la selección Colombia, después veremos quién se pone la cinta de capitán. Hay mucha gente buena. Yo creo que en los 70 candidatos que están en la piscina hay gente buena, hay mujeres y hombres capaces, pero claro que sí, o sea, y todos los que están ahí tienen alguna cosa buena, pero hay que conversar con ellos, a ver si están interesados en ganar o están interesados en sacar a Colombia de este pantano. Me lleva a usted un momento que yo recuerdo y supongo que usted también, ahora que me habla de las reformas y de cómo las reformas constituyen el verdadero cambio en una sociedad. Cuando el presidente Petro ganó las elecciones, a los 3 o 4 días nos dio la primera entrevista, a Daniel Coronel y a mí, en cambio. Y en esa entrevista, doctor Barreras, nosotros lo cuestionamos de alguna manera, porque para ese entonces ya estaba el guiño del pacto histórico, liderado por el presidente Petro, para elegirlo a usted como presidente del Senado. Petro había sido un hombre que llegó con unas banderas de cambio, de una política distinta, que digamos no era lo que usted representaba o lo que la Y gente con unas banderas entendía liberales. y con unas banderas liberales. Pero digamos no era lo que usted representaba, usted es visto como un hombre de la política tradicional y ahora más adelante podemos hablar de eso. Y cuando le hicimos ese cuestionamiento al presidente electo en ese entonces nos dijo, yo estoy con Roy Barreras porque el cambio son las reformas. Y a nosotros no se nos demandan símbolos, se nos demandan resultados. Por eso mi guiño no está con María José Pizarro, la hija de mi comandante, que sería muy emocionante que me pusiera la banda presidencial, como acabó corriendo por una idea suya. Y además Eh, yo le pedí que se la sí, pusiera. señor. Era un Supongo yo que símbolo, ¿no? porque vio Una esa entrevista. reivindicación, me parece chévere. Eh, No, no fue porque vi la entrevista, porque yo se la puse el 7 de agosto y la entrevista fue después. no, la entrevista fue a los 3 días de las elecciones. Ah, no fue de las 3 días de la No, a posesión. los 3 días de Ok. las elecciones. Y él nos dijo que lo había elegido usted porque usted era un operador político eficiente, básicamente, y porque usted iba a garantizar que las reformas pasaran. Han corrido 3 años de esa entrevista y no hay reformas, y según la lógica del entonces presidente electo, pues tampoco hay cambio. ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero recordar que durante el primer año que fue mi responsabilidad en la presidencia del Senado, todo pasó, todo se aprobó, sin estridencias, sin gritos, sin escándalos, sin mermeladas, con acuerdos. Aprobamos cosas como por ejemplo el Tratado de Escazú, que llevaba congelado todo el gobierno Duque y era un paso importante para el medio ambiente. Aprobamos la reforma tributaria para la equidad, que era una reforma dura y difícil, y se aprobó sin contratiempos. Aprobamos las normas que permitían que los campesinos tuvieran la condición jurídica que hoy tienen, su reconocimiento o la jurisdicción agraria. No se aprobaron otras reformas porque no llegaron a la agenda, porque no estaban listas o porque se estaban concertando. Pero además yo terminé mi periodo, inclusive anticipadamente, en la presidencia del Senado y terminé en esta especie de exilio dorado, ni más faltaba, no me quejo. Usted señalaba qué pasó luego, qué pasó con quienes se quedaron en el gobierno, Mm. porque obviamente yo no me quedé en el gabinete, nunca tuve esa responsabilidad
ni me quedé tampoco en el Congreso liderando el resto de las reformas. Es difícil saber qué habría hecho si hubiera podido quedarme. No fue mi decisión tampoco, fue una decisión del Consejo de Estado. De manera que lo que puedo decirle es que hubo una movilización, se movieron los cimientos de la sociedad colombiana. Lo que hizo Petro fue agitar, lo decía hace poco León Valencia, todo lo puso en cuestión, la educación, la salud, las pensiones, el orden público, el equilibrio de poderes, todo lo agitó, porque cambiar implica poner en cuestión las cosas. Pero para que ese cambio se vuelva realidad, para que las transiciones se cumplan, tienen que gobernarse, agenciarse, hacer acuerdos, hacer consensos, lograr que todos los colombianos, todos, y no solamente una parte, todos estén de acuerdo y conscientes de los cambios. Gobernar es eso, ponerse de acuerdo, lograr que Colombia entera marche unida y no dividida. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer para cualquiera que piense Sí, gobernar en el futuro. pero digamos, usted es político, usted es médico, y me acaba de mencionar la educación, la salud, la seguridad y la paz, ¿no? Que son, digamos, temas que han sido parte de su vida desde siempre. La educación, la salud, la seguridad y la paz están mejor hoy que el 7 de agosto de 2024, Bueno, podemos hacer en esta entrevista, digamos, 2022, perdón. una especie de evaluación del gobierno Petro. Claro, porque, digamos, yo quiero ponerle aquí también el concepto de la responsabilidad política, que es Y un entonces, concepto del que poco se habla en y Colombia. Entonces, entonces yo usted voy, ayudó a elegir este gobierno, entonces lo que la- salga bien lo ayudará y lo que salga mal, pues también es un poquito culpa suya. entonces voy a contestar esa pregunta, que es, digamos, la de fondo. La responsabilidad política sobre los resultados, los que sean, de este gobierno. Yo no voy a esquivar esa responsabilidad. Por eso renuncié a la embajada en Londres. Y para lanzarse a la presidencia. Yo no puedo esquivar el hecho de que yo soy responsable, en parte, del éxito electoral del presidente Petro, de Mm. su triunfo. Y no puedo esquivar el hecho de que soy responsable de lo que ocurre hoy y de lo que debe pasar con Colombia inmediatamente. O sea, uno no puede, voy a seguir poniendo mi ejemplo sobre mover los cimientos. Supongamos que usted en su casa, el sitio donde vive, la casa tiene goteras, o tiene un tubo roto, o se fue la luz, está vieja la casa. Mm. Usted la quiere reparar. Usted tiene que romper paredes, romper los tubos, cambiar el techo, y eso no es bueno. Mover la casa, los cimientos, es ponerlo en obra negra. Pero hay que terminar la reparación. Hay que reparar el daño. Hay que reconstruir la casa. Y Colombia necesita reconstruirla sobre esas bases de un país justo, de una promesa que debe cumplirse. No se ha hecho en estos 3 años, por las razones que quieran. Y El mientras usted presidente mueve los Petro, cimientos de la salud, de la seguridad, de la paz, se muere gente, es que es distinto a una casa. pues claro que se muere gente, por supuesto que se muere gente, en la guerra se muere gente, la falta de atención médica se muere gente, y es una desgracia porque siempre se muere gente, y un poco la tarea de cualquier gobernante es salvar vidas. Eso es todo lo que yo he hecho en el Congreso, y a eso le llaman ser un político tradicional. Usted dice se muere gente. Todos los cambios, y sigo con el ejemplo de la demolición, primero el cambio es necesario. El cambio hay que hacerlo. Usted no puede seguir en la casa vieja o en el país con la herida social o en el país violento. Hay que cambiar. Hay que cambiar el método, la forma para lograr el objetivo. Yo nunca he cambiado mi objetivo, mi vocación, que es salvar vidas. Cuando yo presenté la ley estatutaria en salud, y quiero recordar eso que la gente ha olvidado, esa ley estatutaria en salud tenía 2 firmas, la mía como autor y la del presidente Santos, que cruzó la Plaza de Armas para firmarla. Y en la aprobación de esa ley, en la exposición de motivos, yo dije que había que cambiar las EPS como eran para que dejaran de abusar en la integración vertical, para darle dignidad a los trabajadores de la salud que no la tenían y para garantizar que los hospitales públicos sobrevivieran y la atención primaria. Eso es lo que hay que hacer y no se hizo. Y la reforma a la salud, como está planteada, a usted no le gusta. La que planteó Corcho no, La que porque planteó no, Petro. porque no Porque, tenía. mire, yo volví a entrevistar al presidente por esos días, porque ustedes tuvieron una diferencia. eh,
y usted hablaba de la reforma de Corcho. Y le pregunté también al presidente por esa diferencia con usted, y él dijo, Roy tiene que entender que la reforma de Corcho es la reforma del presidente de la República. Entonces, a usted no le gusta la reforma del presidente de la República, digámoslo claramente. Hay que recordar que el presidente Petro, ¿cuál es la diferencia con la reforma de la doctora Carolina Corcho? Que yo creo que también la presentó de buena fe, es decir, Del doctor Gustavo Petro. ¿cuál es la diferencia entre la de Carolina Corcho y la que finalmente consensuó el presidente Petro y que se echó a perder luego? Creo que todo el mundo, empezando por Carolina Corcho, y la gente que ha entendido la necesidad de que se dejara de abusar de la integración vertical, entendía que para cambiar un sistema de salud que funciona, para cambiar la casa donde usted vive, pues primero tiene que tener otra si va a tumbar esta, porque si no tumba esta y no hay otra, se queda desprotegido. Eso se llama transición. Y esa primera versión no tenía garantizada esa transición. El presidente Petro concertó en su momento, recuerdo, con el ministro Alfonso Prada y con el ministro José Antonio Campo y con Carolina Corcho. Yo como presidente del Congreso los convoqué a varias mesas de trabajo y había un articulado que permitía la reforma con la transición. Como todo el mundo recuerda, la doctora Corcho el día de la radicación de la ponencia llevó el proyecto original, sin los cambios que se habían consensuado en los partidos. Y entonces se radicalizaron los dos bandos y se hundió la reforma. De nuevo, la radicalización impidió que se aprobara una reforma que resulta necesaria. Le pongo un ejemplo de hoy, no del pasado, porque no quiero que esta entrevista pareciera editada 3 años atrás, sino hoy, en el año 2025. El presidente acaba de erradicar la consulta popular con 4 preguntas sobre la salud. Si usted ve cada una de esas preguntas, ¿quiere usted que los trabajadores de la salud reciban un ingreso digno? Pues claro que sí. ¿Quiere usted que los medicamentos en Colombia bajen de precio y no dependamos del abuso de las transnacionales farmacéuticas que le cobran a los colombianos hasta 500 veces más por un medicamento que se puede fabricar en Colombia? Claro que sí. Y para eso no se necesita una consulta. Para eso se necesita una reforma. Pero no una consulta. pues Y hasta un decreto le sirve. sí, pero depende del método, no de la justicia de la propuesta. Otra es la discusión sobre el método. El método es el Congreso, pero de nuevo la radicalización lo ha impedido. ¿Por qué en 3 años no se ha logrado construir esa reforma consensuada? O la reforma laboral. A mí me pareció francamente un error político, desde la óptica que usted quiera, que hayan hundido la reforma en la Comisión Séptima, la reforma laboral. Pero ¿qué colombiano no está de acuerdo en que tiene derecho a que le paguen las horas extras y el recargo nocturno y los dominicales que le quitaron en la reforma del gobierno Uribe? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso y eso se iba a aprobar en la Comisión Séptima. Había que hacer ajustes, consensos, porque el trabajo informal no estaba garantizado que se formalizara, porque hay formas de trabajo moderno, porque hay trabajo en plataformas online, porque hay gente que no quiere un contrato formal, porque trabaja virtualmente. Pero esos ajustes debían hacerse en el Congreso, en lugar de archivarla antes de la discusión, lo que por supuesto permitió que como reacción Dice se usted anunciara la consulta. por la radicalización. Por la radicalización. Y esa radicalización es de 2 vías, ¿no? Sí, si Porque no, no sería polarización. Fíjese, por ejemplo, la reforma pensional, ¿no? Liderada, entre otros, por una ministra carnetizada del Partido Comunista. Y la señora concertó con todo el mundo, habló con los gremios, habló con quien tuvo que hablar. Gloria Inés. Gloria Inés. Sí, lo hizo bien. Y la sacó adelante. Pero cuando uno ve la retórica del presidente de la República, de que hay un traspiés en el Congreso y el presidente trina diciendo, declaro que se acaba la coalición y los parlamentarios son unos HPs y son unos esclavistas y todo. Pues hombre, es difícil pasar leyes así, ¿no? Yo creo que Federico tiene que hacerle una nueva entrevista al presidente Petro. No me la ha dado. Para poder, le voy a decir que le dé una nueva entrevista, pues para que él pueda contestar esos asuntos de cómo él maneja los asuntos de gobierno. No se trata de quién grite más, tampoco se trata de quién critique más. Se trata de quién sea capaz de resolver los problemas, de quién sepa hacerlo. Y me parece que
en manos de quien sepa resolver los problemas de Colombia es que debe estar el destino del país. Bueno, entonces la compro. Vamos a hablar de futuro y de mecánica política, que es un tema que a usted le gusta y que conoce bien. Y para esto me toca partir del hipotético caso de que usted fuera a ser candidato. ¿Cómo está viendo, doctor Barreras, el Pero venga, espectro? le resuelvo esa preguntita de una vez de que el hipotético A caso de ver, que fuera a ser candidato, contándole a usted y a los internautas y a los colombianos que nos ven lo que voy a hacer, porque es que yo tengo una vida transparente, es tan obvio lo que hago que me parece que no hay necesidad de esconder nada. Eh, Renuncié a la embajada en Londres, lo dije ya, porque yo tengo una responsabilidad con lo que pasó y con lo que debe pasar, y porque yo sé hacer cosas. Y tengo que poner al servicio de mis compañeros y de mis compatriotas lo que sé hacer. Mire toda la tarea que hay que hacer. Desde la perspectiva nuestra, le he dicho, le he pronosticado que la próxima presidencia la gana el centro izquierda. Y si sí, la gana la centro izquierda, hay que hacer unas cositas antes, ¿no? Eso no es espontáneo. claro. Para empezar, está la propuesta del presidente del Frente Amplio. Entonces hay que construir el Frente Amplio. Y para eso hay que resolver quiénes van a participar en el Frente Amplio. Y hay que conversar con ellos. ¿Están de acuerdo en participar todos los compañeros de la izquierda en una consulta en octubre? Y si están de acuerdo en participar, hay que construir las reglas de juego para esa consulta. ¿Y es posible en esa consulta construir una lista al Senado del Pacto Histórico Única? ¿O se necesitan varias listas que soporten ese proyecto? ¿O la consulta debe hacerse en marzo? ¿Y quiénes irían a marzo? Hay que conversar con ellos. ¿Y quiénes del centro nos acompañarían en ese frente Y amplio? es que ahora hay centro y frente amplio, Toda, ¿no? no, Ya eso está. no, el frente amplio es el centro más la izquierda. Pero en el centro y en la izquierda hay muchos protagonistas que son valiosos, que hay que respetar y que hay que escuchar a ver si tienen la generosidad, la capacidad, la voluntad de la unidad nacional, si su deseo es ganar las elecciones o su deseo es sacar el país adelante. Mm. Porque si el deseo es sacar el país adelante, repito que no se puede llegar a imponer una candidatura, sino que hay que tratar de construir los lazos, los puentes. Yo sé hacer eso, yo sé resolver problemas y vengo a ayudar en eso. De manera que bien vale la pena darse unos días para visitar los hijos, la familia y explicarles, aunque se van a enterar por cambio antes que yo se los diga, que este año no me van a ver y que voy a tomar la decisión de venir a ayudar y a meterme a sacar a Colombia adelante, contra todo riesgo y contra todo pronóstico, y contra toda estigmatización también. Pero entonces aterricemos un poquito la conversación. Eh, Tenemos una derecha que por primera vez en muchos años empieza a verse algo fragmentada, porque tiene una figura muy notoria como Vicky Dávila, que está jugando un poco al margen de ese proceso en el centro democrático o el que pueda existir en el Partido Conservador, pero que según marcan las encuestas parece ser la líder de ese sector. Podría surgir el doctor Germán Vargas o cualquier otro. Como está depolarizado el país, uno podría pensar que una segunda vuelta puede ser entre quien resulte elegido de la derecha o el candidato de Petro o el candidato del centro. Digamos, es poco probable que pasen el centro y la izquierda. Digamos, es un escenario que no se ve. Entonces hablemos de la mecánica para la elección Va a pasar la de ese centro-izquierda. candidato del Frente Amplio o del candidato del Pacto Histórico. Entonces, se ha hablado de una consulta del Pacto Histórico, ¿no? En donde participaría Gustavo Bolívar, donde participaría María José Pizarro, donde podría participar, digamos, Carlos Caicedo, Carlos Camilo Caicedo, Romero. Camilo Romero y hoy se lanzó el doctor Murillo, ex embajador también, el canciller. Digamos, esa es la consulta del petrismo duro. Luego me habló usted del Frente Amplio, ¿no? Entonces en ese Frente Amplio hay figuras como usted y quién más. Entonces, primero déjeme desagregarle mecánica política, dijo usted, la derecha. Ujú. Esa derecha va a perder. Y va a perder por dos razones fundamentalmente. O por tres. Primero porque están muy divididos, muy fragmentados, en una guerra de egos impresionante y de ambiciones. Segundo porque no tienen sensibilidad social. Realmente el reclamo popular es justo. La gente de las bases populares que sale a caminar y a marchar, que llena las plazas, que se está movilizando con la consulta popular, que quiere la reforma laboral, sabe que tiene derecho a una vida más digna. Y nadie que pretenda gobernar puede dejar de escuchar esa voz popular
y resolver sus angustias. A mí no me tienen que explicar ni me tienen que contar qué es tener hambre, porque yo sé lo que es salir de un barrio popular como Las Cruces y milagrosamente estar aquí sentado en una entrevista con Federico Gómez Lara. Yo a veces me Pero Vicky sorprendo. Dávila también sabe eso. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo creo que ella tiene una vida interesante de clase media y que salió adelante de Buga, en mi región, el Valle del Cauca. Pero me parece que la derecha no tiene ese propósito en el gobierno. ¿Qué propósito tiene? Volver al pasado, garantizar a toda costa unos privilegios, unos derechos que ellos consideran ancestrales. A mí, por ejemplo, no me mortifica que haya 70 candidatos o 80, me parece una explosión de la democracia. Mm. En una Colombia que estaba acostumbrada a que solo las élites mandaban, donde hubo una elección donde los tres candidatos eran todos hijos de presidentes, Álvaro Gómez, María Eugenia Rojas y Alfonso y López. Alfonso López. Mm. Entonces, esa negación de quienes venimos desde abajo hacia arriba es una negación que le duele a la gente y que no le ve la derecha. La derecha quiere volver a ese pasado. Pero hay una tercera razón por la que esa derecha va a perder, y es que en la segunda vuelta solo hay dos sillas. Ellos van a ocupar una silla, sin duda, por los problemas de orden público, por la inseguridad, por la reacción que genera todo cambio. Todo cambio genera incertidumbres. Y debo reconocer que el gobierno del presidente Petro es una fábrica de incertidumbres. O sea, genera tantas incertidumbres que se vuelven miedos y los miedos fácilmente los capitaliza la derecha en contra nuestra. Entonces ellos van a poner una silla en la segunda vuelta. Y la otra silla, no hay ninguna duda, la va a poner la centroizquierda, porque hay unas bases populares que con ese justo reclamo y que han estado acompañadas y lideradas por Petro, van a expresarse en las urnas acompañadas del centro o el centro acompañando a la izquierda en el orden que quiera. Y esa sumatoria es mucho más poderosa y más justa además y más estable para un gobierno para los 50 millones de colombianos que una derecha radical. Por eso la centroizquierda va a ganar. Bueno, entonces la derecha está clara. Ahí va a haber un candidato o candidata que va a estar en segunda vuelta. El petrismo puro y duro también está claro. Habrá una consulta, saldrá Gustavo Bolívar, María José Pizarro, saldrá el que salga. Lo que no está tan claro es el centro, porque usted me habla del Frente Amplio, pero hay personas y personas importantes con peso político que no se pueden ver ni en pintura, ¿no? Y que tienen el trauma de la fallida coalición de la esperanza Pues dígame a mí y que lo estuve mal que eso salió, 14 meses ¿cierto? intentando con ellos cada 8 días, con Sergio Fajardo, con Alejandro Gaviria, con Con Ingrid Humberto de la Betancourt, Calle, bueno, todo lo, con digamos, todos ellos estuvimos intentando, el con país conoce Angélica esa Lozano, historia, el país conoce historia y y los egos no lo permitieron, pero ahora, por, están peor. por eso Ahora Federico, están peor. por eso, Ahora los egos están peor. por eso, Sergio Fajardo, que es el segundo, el tercero, el primero en las encuestas, dice claramente, yo no voy a volver a hacer coaliciones con nadie, yo hago política como la hago, el que le guste está bien y el que no también, ¿no? Y por, Sergio e- Fajardo pesa. por eso yo Claudia le, López ¿no? Y pesa. son personas importantes y son personas que se han preparado para gobernar y que tienen cualidades y que yo creo que hay mucha gente buena en el país. Por eso le decía desde el principio de esta entrevista, y yo creo que ahora usted me lo entiende, me lo comprende, que uno no puede venir a ayudar a armar la centro izquierda ganadora Mm. imponiendo una candidatura. Ni Roy, ni Fajardo, ni Claudia, ni Bolívar pueden llegar a imponer una candidatura. Hay que tener la suficiente generosidad para intentar escucharnos y para eso hay que dialogar, hablar con ellos, a ver de qué manera se logra que Colombia tenga un gobierno para los 50 millones de colombianos, cuyo propósito sea la unidad. Si todos los que están en esa piscina, que todos quieren ser candidatos, se ponen de acuerdo en que vale la pena sacar adelante esas familias colombianas y no ellos mismos en su ambición, pues entonces vamos a tener la esperanza de tener un gobierno para todos los colombianos. Pero ese argumento le sirve con Sergio Fajardo. Es decir, No sé, no he hablado con él, pero él me llamó hace unos meses, justo antes de que se accidentara en su bicicleta. Habíamos quedado de conversar, no pudo. Yo creo que Sergio Fajardo es un académico, es un profesor, es un matemático, es un hombre de buenas maneras. Es decir, como con todos, yo creo que tiene cualidades. Yo creo que Claudia López es una mujer
formada académicamente. Yo creo que es una mujer que se ha preparado para hacer lo mejor que puede. Yo creo que María José Pizarro es una mujer valiente. Yo creo que Bolívar es un hombre comprometido con Petro y que realmente quiere que Petro el no tan país sea... comprometido con él, ¿no? Yo creo que el presidente Petro está comprometido con esas causas nobles. Quiere de todo corazón que no se eche a perder el cambio, que se haga realidad la promesa y vamos a ayudarle en eso. Y él de pronto siente que usted es mejor caballo en esa batalla que Bolívar. No, 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 pues ojalá, pregúntele a ver si dice eso, sería una maravilla. Pero, pero, pero yo no creo. Yo creo, Bolívar tiene muchas ventajas y tiene una ventaja sobre mí. Y es que ha escrito más novelas y yo apenas estoy empezando a escribir. Y a mí me encanta, usted sabe, la literatura. En el, Claro en, que yo no escribí las novelas que escribe Bolívar, pero no, esa es otra hay una historia, ¿no? diferencia. En el centro y en algún sector de la izquierda existe la siguiente lectura, que a Petro le fue mal porque se alió con la política tradicional y le vendió el alma al diablo, dijo Gustavo Bolívar en una Yo no sé por qué dijo entrevista semejante cosa, ¿no? Porque reciente. tendría que le vendió el alma. A que a Petro le fue mal porque ganó. Esa es una contradicción, un Bueno, oxímoron, ¿no? es un O poco sea, le fue la... mal porque ganó, porque por primera vez en la historia de este país la izquierda tuvo la oportunidad de gobernar y qué bueno que ocurrió. Era necesario que ocurriera para mover estos cimientos, para que la gente no siguiera diciendo, le voy a contar esta anécdota. No, Pero venga, le yo le cuento porque se entiendo va. antes de la anécdota, y retomo una frase de Sergio Fajardo que ha sido como el caballito de batalla del hombre. Dice, la forma en la que se llega define la forma en la que se gobierna. Entonces, un poco la tesis es, Petro se alió con una política tradicional y unos esquemas clientelistas y de corrupción, y por eso vemos los escándalos de corrupción que vemos en el gobierno y pasan las cosas que pasan. Y esa es una lectura de la que usted no va a encontrar cómo bajar a Sergio Fajardo Bueno, o yo a no sé si Claudia él cambiará, López pero es una mentira. o a cualquiera Pero de es una ellos. mentira. Es que, a ver, una cosa es ser realmente honesto y otra cosa es proclamarse a sí mismo honesto. Ujú. Y la primera honestidad es decir la verdad. Entonces, no es cierto en la historia que la forma en que gane implica la forma en que gobierne. El propio Petro es ejemplo de eso. Su forma de ganar apasionante, apasionada, con un discurso liberal que nos convocó a todos, donde habló con López Pumarejo, habló de López Pumarejo, habló de Gaitán, habló de Uribe Uribe, habló de Galán. Es un De Melo, gobierno bueno, de banderas liberales. A mi abuelo lo mataron un año después de haber matado a Gaitán y era un campesino liberal. ¿Cómo no sentirse convocado? Hoy, 3 años después, pues no está gobernando con esas banderas liberales, sino con sus banderas legítimas porque le dedicó la vida a eso. Pero no es el único caso, casos hay en la historia. Déjeme mencionar algo que tiene que ver con la consulta popular. Usted no me lo ha preguntado, pero esta mañana que aterricé en Colombia me genera preocupación las reacciones al discurso del presidente en Barranquilla, al levantamiento popular y a las huelgas. Y yo creo que ¿y el discurso en hay sí que mismo le genera tranquilizar a eso. preocupaciones o no? Sí, por esto, y tiene que ver con lo que usted pone de ejemplo de Fajardo. Hay quienes opinan que solo las revoluciones son capaces de generar los cambios. Y Mm. tienen muchos ejemplos. Se logró la abolición de la esclavitud después de la guerra civil en Estados Unidos. Se logró los derechos del hombre después de la Revolución Francesa, que fue sangrienta. Se logró el avance de la Europa socialdemócrata por la Revolución bolchevique. Todo eso es cierto, pero también es cierto que ha habido muchos líderes en la historia que sin derramar sangre han sido capaces de cambiar sus sociedades. Se puede hacer el cambio sin guillotina, sin violencia. Entonces la gente dice, ¿los llamados al cambio y a la expresión popular son necesariamente violentos? No. Petro se ha cuidado de repetir en cada discurso que le pide a la gente cero violencia, inclusive contra los objetos, que no rompan vidrios, que no dañen las cosas, que no ataquen a nadie, pero que se expresen en las calles. Ahora, Pues es que es un llamado raro cuando no hay nadie rompiendo vidrios ni en las calles. pero ha habido mucha gente rompiendo Sí, vidrios en el pasado y matando y sacándole los ojos a los jóvenes. O sea, que ha habido violencia contra la protesta y ha habido represión brutal
y ha habido desapariciones, Lo que no y había hubo habido, 6.402 falsos lo que no había positivos. habido era un presidente llamando a una huelga, ¿no? Eso Lo que es no ha muy habido raro. es un presidente que se pusiera del lado de los huelguistas. Y eso, por supuesto, suena raro. Un periodista que se ponga del lado de los que protestan. Por eso Petro les parece raro. Ahora, el lenguaje. El lenguaje, Pues es que uno protesta contra el que manda, ¿no? Contra el que maneja las cosas. claro, pero entonces Petro le diría que O uno decir, él voy a ir a la protesta con, ONU a denunciar que el Estado no deja cumplir el acuerdo de claro, paz y yo soy el jefe del Estado. claro, pero Petro le diría, yo protesto contra el que manda. ¿Y quién manda en las 33 millones de hectáreas hoy en manos de terratenientes que no son productivas y que ha sido imposible desde el siglo XIX hacer la reforma agraria? Porque se han opuesto radicalmente, y no a la de Petro, sino a la de López Morejo, a la de Carlos Lleras Restrepo, en el pacto de Chicoral de los Pastrana. Pero para no irnos al pasado, quiero hacer énfasis en el lenguaje, porque eso sí me preocupa. Las palabras tienen peso. Entonces, así como la voz poderosa de un líder como Petro es capaz de movilizar popularmente, gente radical en los territorios, en las ciudades, en los barrios, si escucha palabras que resulten agresivas, que resulten incendiarias, que resulten provocadoras, puede pasar de la violencia verbal a la violencia física. Y esa ha Decía sido la historia de Colombia. Alberto Lleras, un discurso en el Parlamento equivale a 1.000 muertos en las veredas. Sobre todo en esa época. Mm. Entonces, y también en esta, entonces hay que cuidar el lenguaje. Y yo no tengo ninguna duda de que debíamos ponernos todos de acuerdo en una primera cosa, no odiarnos, extirpar el odio. Pero entonces nos desviamos un poquito de los nombres del Frente Amplio y la consulta del centro. ¿Usted cree que es posible que haya una sola consulta del centro para que llegue un solo candidato a primera vuelta o incluso a enfrentarse con el candidato de la consulta del pacto histórico? ¿Usted realmente ve posible esa posibilidad? Pues puede que haya una consulta o varias en el centro. Lo que va a ocurrir, por lo que ya explicamos, que usted llamó la mecánica política, es que la derecha, uno de los dos lados de la polarización, va a poner una silla en la segunda vuelta. Y que la centroizquierda va a poner la otra. Para decirlo en términos, digamos, más comunes, es decir, el petrismo va a poner una silla acompañando al centro o acompañado del centro. Sí. Y la derecha, que se va a poner de acuerdo, porque la izquierda, es tradicional el dicho, se divide por ideologías y la derecha se une por ambiciones o por intereses. Entonces se van a unir con alguien, no importa si es Vicky o es cualquiera. Van a llegar allá. No hay más sillas en la segunda vuelta. Entonces, por eso le pronostico que ganará la centro izquierda. Y nuestro trabajo será intentar que ese frente amplio, que no es otra cosa que la centro izquierda, sea lo más amplio posible, primero, y segundo, que le dé garantías a todas y a todos los colombianos. El próximo gobierno no puede dividir sino unir. El próximo gobierno tiene que significar tranquilidad, estabilidad, despejar incertidumbres, tener una agenda común. Colombia tiene un potencial enorme. Yo recuerdo una noche hace 3, casi 4 años que me tomó por sorpresa, en la que usted participó en un debate presidencial con Gustavo Petro y con Francia Márquez. No recuerdo si estaba tal vez Caicedo, podía ser, Sí, sí, de la consulta del pacto del histórico. pacto. Y cuando se acabó el debate usted renunció a su candidatura. Sáqueme hoy de esta duda. Cuando usted se lance, usted podría estar en la consulta o del pacto o en el Frente Amplio. En cualquiera de las dos cabe. ¿En cuál va a estar? Les voy a contar una cosa. Antes de empezar la entrevista, les dije, el problema con el director de cambio es que es agudo y persistente. Empezó por preguntar si voy a ser candidato y sigue preguntando que qué va a pasar ahora si yo voy a ser eventualmente un candidato del centro, del Frente Amplio, de la izquierda o de dónde. Dije hace un rato, y de verdad que creo que hay que ponerle el alma a eso. Hay que construir las condiciones para que se den esas consultas. Y hay Claro, que pero ver quiénes quieren hay que participar participar. en una de las dos, no puede participar en las dos. De pronto Pero ni luego siquiera sabemos si va a haber el dos. ganador de cada una de esas se enfrenta y llega un Hoy, candidato del Frente Amplio. hoy no está seguro que haya alguna de ellas, o las dos o tres. Eso no se sabe. Uno de los llamados precandidatos que ya se lanzó
no voy a decir quién, dijo en este apartamento, delante de otros 7 dirigentes importantes del pacto, que hace un par de meses, Mm. que era un error la consulta, porque la consulta de octubre impedía hacer consulta en marzo y había que ir directo a mayo, y porque finalmente las consultas dividían, que era mejor hacer una serie de encuestas para escoger el candidato de la izquierda. Esa misma persona, 2 meses después, salió a decir que si no había consulta era un error, o sea, cambió de opinión, la gente cambia de opinión buscando el camino. Lo pongo como ejemplo porque hoy no está seguro el escenario. ¿Habrá una consulta en octubre? ¿Habrá una consulta del Frente Amplio en marzo? ¿Habrán varias consultas en el centro? ¿Habrá una sola lista? ¿Habrán 2 listas? Hay que trabajar, hay que venir a ayudar en eso. Pero yo quiero insistir Pero en no una le cosa. llamemos consulta, llamémosle proceso, encuesta, piedra, papel y tijera, lo que sea. ¿Participa en el del centro o en el de la izquierda? Con la calidad de algunos candidatos, lo de piedra, papel y tijera vendía bien. No. eh, No es en el centro o en la izquierda, de pronto al final no, Federico. pero al principio sí. No. Va a ganar la presidencia una coalición de centro-izquierda que hay que construir desde ya, desde las bases, en las regiones, en el territorio, con la gente que está abajo y que tiene que empezar a dialogar y a conversar, y también abajo no odiarse, también abajo entenderse, comprender que hay formas, que hay métodos, que dialogando se resuelven las cosas. Eso hay que tejerlo desde el territorio. Hay que canalizar ese justo reclamo de manera pacífica y volverlo promesa cumplida. Hay que cumplir la promesa del cambio. Sí, hay que cumplir la promesa del cambio. Los tiempos no le favorecen mucho al gobierno en ese propósito, ¿no? Es que la promesa del cambio se va a cumplir en los próximos 10 años. Us- La promesa se tiene que cumplir, Usted habla de unos procesos, digamos, que toman muchos años, ¿no? Que son graduales, pero haciendo, trabajando, haciendo y madrugando, trabajando. haciendo equipos, teniendo ministros comprometidos, capaces, técnicos y que duren lo suficiente en los cargos, Es entre otras correcto. cosas. Pero también hay errores que toman muchos años corregir. Y uno de esos es la situación de orden público. Su vida política, nos dice usted, ha estado siempre atravesada por la búsqueda de la paz y por un intento de salvar vidas. Y de hecho, cuando a usted lo acusan de transfugismo, usted dice: yo siempre he estado en lo mismo, que es en la búsqueda de la paz, así fuera con Uribe, con Santos o con Petro. Eh, Hoy uno no ve casi que ningún candidato hablando de paz y de procesos de paz. La percepción generalizada es que el orden público se deterioró tanto y la falta de compromiso con la paz de los grupos armados y de los grupos irregulares fue tal que casi que la única salida que se ve es la fuerza de las armas, para reducir a estos grupos a una mínima expresión que permita de nuevo una puerta de la negociación. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Es cierto que durante los 17 años que he estado en esta actividad, después de que abandoné la tarea médica, la he dedicado a lo mismo. Es que yo creo que cualquier familia colombiana lo mínimo que espera es vivir tranquila, trabajar en paz, que no le maten los hijos, que no se los atraquen en la esquina, que no se los apuñalen. La gente quiere vivir y trabajar en paz, con un empleo digno. Por lo tanto, ese propósito no puede renunciarse a él, pero sin ingenuidades. No hoy, sino hace 13 años, cuando presenté el marco para la paz, que abrió el camino para las reformas constitucionales que permitieron desarmar a las FARC. Dije en varios debates, la justicia transicional tiene que servir para desmovilizar las insurgencias y que puedan decir la verdad los actores violentos para encontrar los desaparecidos, a los muertos, para lograr lo que hoy la gente a veces lo olvida, pero ha sido muy doloroso, pero muy bello, lo que ha hecho la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Mm. Es decir, que se sepa la verdad para la no repetición. Pero, también dije en ese debate, los delincuentes comunes tienen que ser sometidos por el Estado. Y lo dije hace un rato, las organizaciones criminales, por eso
dedicarse a sacar adelante el país implica asumir con todo patriotismo los riesgos que haya que asumir y estar seguro de que se va adelante contra viento y marea. ¿Existe una guerrilla en Colombia? Yo creo que no. ¿Hay Yo, solo organizaciones criminales? yo creo que hay una gran fragmentación de organizaciones criminales derivadas de esa maldición del narcotráfico, que hay que volver a decir, es una guerra extranjera, impuesta, donde ponemos nosotros los muertos, la prohibición es el crimen, pero esa guerra hay que ganarla. Las organizaciones criminales que a sangre y fuego se enriquecen no pueden seguir haciendo lo que les da la gana. El Estado solo es legítimo si es capaz de proteger la vida de los ciudadanos. Para eso se concentró la fuerza legítima del Estado. Y por supuesto hay que combatirlos y hay que someterlos. Hay muchos analistas muy serios que piensan que teniendo toda la voluntad de paz, el gobierno Petro ha sido mucho más nocivo para ese propósito que el gobierno de Iván Duque, que había prometido, como dice usted, hacer las trizas, por falta de método, de organización, de rigor. Un debate del primer año del gobierno Petro aclara ese punto y quizás sirva, digamos, para comprender lo que pasó y los errores que se cometieron. Parece que se hubieran olvidado del acuerdo de La Habana. Yo creo que hubo un gran error. En lugar de construir sobre lo construido, que es lo que hay que hacer en todos los casos, pero sobre todo en la paz, entonces se llegó a una equivocada conclusión. Yo creo que por cuenta del discurso del primer comisionado de paz, Danilo Rueda, que seguramente tenía buenas intenciones, pero creo que cometió muchos errores. Uno de ellos es pensar que la paz que habíamos firmado era una especie de paz chiquita y que había que hacer la paz grande y que entonces se menospreciaba ese acuerdo de paz, que era una hoja de ruta, es una hoja de ruta para Colombia. El primer punto del acuerdo que firmamos no es otro que la reforma agraria, que es también la prioridad de Petro y que era la prioridad de López Pumarejo y la bandera de Uribe Uribe y la bandera de Yerra Restrepo. Esa reforma agraria hay que hacerla, además porque Colombia tiene un potencial enorme en materia agroindustrial para producir alimentos para el mundo. Entonces, el otro error que se cometió en ese primer año es considerar que se podía abrir 50 mesas de diálogo con todo el que tuviera armas indiscriminadamente. No importa si era guerrilla o no era guerrilla, o era clan del Golfo, o eran narcos, o eran bandas en los barrios. 50, 70 mesas de diálogo al tiempo, sin método, sin un propósito determinado, sin unos equipos serios preparados. Para hacer la paz hay que tener método y hay que tener fuerza. Y la única manera de llegar a una mesa de negociación es con la fuerza del Estado, no con un Estado debilitado. El presidente Santos tuvo 8 años, digamos, para someterlos al principio y sentarlos en la mesa hacia la mitad y hacia el final del gobierno. Usted solo tendría 4. Entonces podría uno decir que en su plan de gobierno lo que va a haber es una apuesta de una fuerza pública fortalecida, dura, actuando en el territorio y diezmando a esas organizaciones, y no una propuesta de diálogo. El plan de gobierno de cualquiera que reciba el 7 de agosto del 2026 tiene que incluir la recuperación del orden público, la recuperación del control del territorio. No hay Estado legítimo, lo hemos dicho, si no es capaz de proteger la vida, las familias colombianas. Eso es lo que le da sentido a la fuerza legítima del Estado. Si no se concentra en un poder legítimo para proteger la vida de la gente, no es Estado, es el caos. Así que cualquiera que el 7 de agosto se posesione tiene que tener como prioridad recuperar la seguridad en este país. Para terminar, quisiera preguntarle una cosa que me produce gran curiosidad, y es que usted siempre ha sido un hombre que se mete en causas complicadas, ¿no? Que se pueden ver difíciles de lograr en un principio, pero esta se ve bien compleja, y esto que le voy a preguntar se lo pregunto, por supuesto, con el mayor respeto, pero en el imaginario colectivo de una buena parte de los colombianos, usted es percibido, como hablábamos atrás, como un hombre que viene de la política tradicional, como un hombre que echa mano de prácticas clientelistas, como lo mismo de siempre, como el operador político.
y tiene pues un lugar en las encuestas que realmente está muy abajo. Yo no Eh, creo que esté muy abajo. no Yo creo que no está, estoy porque yo no ¿no? soy candidato y porque estoy en cero y porque no Claro. tengo ninguna preocupación en dejar de estarlo. Y mi pregunta es, ¿por qué dejar esta vida en Londres o cualquier otra opción que usted pudo haber tenido, que seguramente eran muchas? Sé que a usted le gusta la poesía, la literatura, que le gusta escribir. ¿Por qué dejar todo eso por una causa que parece tan difícil de lograr? ¿Y cómo quitarse esa imagen? Porque cuando la gente critica a Petro, a usted casi siempre lo meten en el mismo baile que Armando Benedetti. Dicen, se metió con Roy Barreras y Armando Benedetti. ¿Cómo se sacude uno de eso? Somos lo que hacemos, no lo que pretendemos ser por ambición. Somos lo que hacemos. Y lo que yo he hecho está allí. Los que han construido este estigma y esa imagen deformada, todos los que dicen lo que yo no he hecho ni lo que yo no he dicho, pues los alimenta el odio. No me conocen la mayoría de las veces. Se alimentan de lo que dicen en redes sociales las bodegas que no me perdonan esto que yo he hecho. ¿Qué es lo que yo he hecho? Usted lo sabe, está escrito. Fui el ponente de la ley de víctimas, reconocí el conflicto armado, hice el marco para la paz, me fui a negociar la paz, logré hacerla, la firmé, sacamos adelante, construimos la JEP, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad. Ahí están instrumentos que sirven a la reconciliación. Nosotros ayudamos a elegir a Gustavo Petro porque en su discurso había un compromiso absoluto con la justicia social y con la solución dialogada a los conflictos. Ahora hay que garantizar que esa promesa se cumpla y que esos jóvenes de los barrios populares y que esas madres solteras y que esos trabajadores incansables y que esos campesinos sepan que esto no fue una cosa que apareció y desapareció como unos fuegos artificiales. No, aquí llegó un proceso político para hacerles realidad un país más justo y lo vamos a hacer. Usted conoció a su papá a los 12 años. Sí, lo conocí a los 12 años. Su papá era médico. eh, y usted terminó estudiando medicina un poco buscando esa aprobación de su papá, ¿no? Usted no estaba del todo Mi convencido. mamá me ponía camisitas Mm, de médico a los 3 años, era una telenovela mexicana, ¿no? Porque es un poco lugar común, o sea, de la mujer campesina que la embarazan y la dejan sola y saca al hijo adelante sola mm. y dice, algún día mi hijo tiene que ser como el papá para que el papá Claro, esté orgulloso y escapar de esa especie de sino no no era fue fácil. fácil al punto de que usted solamente se metió a la política cuando su papá murió y se Sí. metió a la política ya grande. Eh, de pronto no se había metido un poquito por miedo a perder la aprobación de su papá. ¿Qué cree que No estaría lo sé, yo tenía pensando? 16 años en esa época. No, pero cuando ya era médico y trabajaba Ah, con él, claro, ya, no, pero es que ¿no? después le cogí un gusto a la Claro. medicina. Mire, nunca he sido más, a ver, nunca he terminado con más satisfacción mis días y mis noches que después de los turnos en los hospitales. Por eso quiero preguntarle, Roy, ¿qué cree que estaría pensando hoy su papá si estuviese vivo y usted va a conversar con él y le dice, papá, me fui de la medicina y me lanzo a la presidencia a ver si puedo salvar más vidas desde ahí? Me decía, me hubiera dicho, no tengo ninguna duda, estás perdiendo el tiempo, deja de ser pendejo. Nada de lo que hagas va a servir para nada, ¿no? Dedícate a lo que se ve todos los días, que son tus pacientes. Él detestaba la política. Nunca hubiera estado de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo realmente en que yo hiciera. Él era 100% médico, pero además, digamos, tampoco era la figura relevante. La heroína de mi historia ha sido y fue mi madre. A ella le debo todo lo que soy. A mi padre le agradezco su amistad, lo que me enseñó, trabajé con él, fuimos amigos. Me dijo usted alguna vez que nunca le dio un Nunca me dio un abrazo. abrazo, nunca me dio un abrazo, pero lo acompañé hasta que murió y me gustaría tenerlo hoy y claro, y atenderlo, pero pues murió en el año 97 ya hace muchos años. Pero fuimos amigos y mi madre me hizo un gran regalo que le recomiendo a todas las mamás, de a la mamita que hoy esté embarazada y que la haya dejado el marido o el novio, hágale este regalo a su bebé cuando nazca. Nunca le hable mal del papá.
Mi madre siempre me habló bien de esa persona que yo no conocía. Me decía, no, es que él no está. Yo le decía, pero mamá, ¿por qué todos tienen papá y yo no? Porque es un médico muy importante que está salvando vidas. Eso era lo que me decía. Entonces yo jamás tuve ninguna resistencia con él, sino respeto por su trabajo. Y era eso, era un médico que salvaba vidas. Ex embajador, senador, candidato. Le agradezco mucho por recibirnos en su casa. Su voz estoy seguro que estará sonando bastante cada día más en el debate público. Y pues aquí, en cambio, tendrá siempre un lugar para hablar, pero también un ojo crítico para fiscalizarlo y para Como tiene que ser. tratar de jalarle las orejas y Pues muchas encontrarle gracias. las cosas que usted no quiere que se sepan. Y bueno, mucha suerte en Yo quiero que se sepa todo. menos que está lanzándose a la presidencia. Y lo que sí puede saber es que cuenten conmigo. Aquí voy a estar ayudando a resolver los problemas de Colombia porque lo sé hacer. Lo que pasa es que sé que hay que hacerlo en equipo y de manera colectiva. Y hay que intentar que sea para todos los colombianos y no solo para un sector. Muchas gracias, doctor Barreras. Gracias, Federico. Gracias por la paciencia a los televidentes.